A esta enseñanza de la parashá de esta semana, de la parashá Balak. Vamos a ir ahí a Números capítulo 22, a esta pieza de sabiduría divina que nos corresponde leer en esta semana, previo a las tres semanas de duelo judío que arrancan curiosamente el día de mañana con el ayuno del cuarto mes. Vamos a orar al Eterno. Padre, gracias por estar con nosotros. Creemos lo que dijo el salmista: dichoso, bienaventurado es el hombre al cual tú atraes a tus atrios. También hemos creído lo que dice el Salmo: porque tú enviarás ayuda desde el santuario, en ti haremos proezas. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables hoy al corazón de cada uno de nosotros y que podamos atesorar tu palabra, la palabra de verdad, la palabra que nos da vida, la palabra por medio del cual nacimos de nuevo, fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Haz que esta meditación sirva para llegar a nuestro corazón, que tu espíritu ponga tus palabras en nuestra alma, en nuestro corazón. Haz que tu espíritu selle tus palabras en nuestra vida y que puedan dar fruto poderosamente al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, ve amén. Queridos hermanos, como todos saben, hoy leemos la parashá Balak. Es una parashá muy bonita, muy entretenida, podríamos decir, por los oráculos de Bilam. Los oráculos de Bilam han sido estudiados por mucha gente debido a su belleza, a su elocuencia. De hecho, hace unos años se encontró en el área, de hecho, de Moab, de Jordania, una inscripción que menciona el nombre de Bilam ben Beor. Curiosamente, los arqueólogos no han encontrado una inscripción de Moshe, de Abraham, pero sí hay una inscripción de Bilam ben Beor hasta el día de hoy, curiosamente. En otras palabras, Bilam no ha pasado desapercibido ni en la Torá ni en la arqueología. Tenemos una inscripción con su nombre. Y hoy quiero hablar un poco de él. Sabemos que es un personaje controversial. Se describe en la Biblia como profeta, pero también se describe como hechicero. Por ejemplo, Josué capítulo 13, si mal no recuerdo, menciona a Bilam como un hechicero. De hecho, le llama Bilam el adivino. Está en Jueces 13:22. Estoy confundiendo. Josué, gracias. Josué 13:22. Muchas gracias, hermano. Cuando lo tengo me dicen amén. Jueces 13:22 dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Bilam ben Beor el adivino, entre los que habían sido eliminados. Bilam el adivino. Ahora, si ustedes leen a varios de los rabinos, los comentaristas judíos tienden a pensar que Bilam era un profeta bueno como Moshe. De hecho, hay comentarios rabínicos, entre ellos Maimónides, que dicen que Bilam era un profeta. Otros comentaristas dicen que Bilam era un profeta en el mundo gentil de la talla de Moshe. De hecho, hay un comentario rabínico que dice: no se levantó otro profeta en Israel como Moshe. Y añaden: en Israel no se levantó, pero entre los gentiles sí se levantó. ¿Quién fue? Bilam. Y si ustedes lo ven, pareciera que este hombre era un calibre bastante alto de profeta, si ustedes lo ven así. Y vamos a hablar un poco de él. Yo titulé a esta enseñanza, voy a tratar de mantenerla lo más breve posible para que podamos absorber todo. Son puntos muy fáciles de ver, pero que deben llenar nuestros corazones, y oro al Eterno para que Él hable a nuestras vidas el día de hoy. Y yo la titulé: no son los dones, sino los frutos. Así se llama esta enseñanza. No son los dones, sino los frutos.
Hablamos un poco de esto en Shavuot, pero vamos a hablar un poco de esto relacionando con Bilam y yendo a las enseñanzas de los escritos mesiánicos sobre qué es el distintivo de un creyente maduro. Bilam era alguien increíble en torno a dones espirituales. Primero, mencionemos las profecías de Bilam, su elocuencia. Si usted leyó los 4 oráculos de Bilam, que están en Números capítulo 22 al 24, son hermosos. Es decir, su belleza poética es exquisita. Cuando empieza y toma su parábola, vemos Números capítulo 23, por ejemplo: de Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que el Eterno no ha execrado? Porque de las cumbres de las peñas lo veré, desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, no será contado entre las naciones. Oigan cómo describe Bilam a Israel. Lo dice como un pueblo que habita confiado. Miren la otra descripción exquisita de Bilam más adelante, en 23, 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno su Dios está con él. Júbilo de rey hay en él. Y miren lo que dice el verso 23. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Fíjense qué descripción más preciosa de Israel. En otras palabras, Bilam dice que cuando la gente vea a Israel, dirá lo que ha hecho Dios. En otras palabras, así como hay camisas made in China, made in USA, sería made in heaven o made in Hashem, hecho, made by Hashem, sería hecho por Hashem. Y bueno, ¿qué decir de la última? Que dice: saldrá estrella de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Es poéticamente hermoso como Bilam profetiza. Y obviamente su elocuencia, podemos ver que él tenía un don especial. Alguien puede decir que fue el Eterno el que puso esas palabras en él, y estaría en lo correcto, pero también el Eterno puso las palabras en Moisés, ¿verdad? También el Eterno puso las palabras en Isaías, en Habacuc, y son raros, en toda honestidad, encontrar profecías tan preciosas como las de Bilam. Si lo ponen en contexto, una de las profecías más claras del Mesías en los 5 libros de Moisés no fue dicha por Moisés, fue dicha por Bilam, la estrella de Jacob. Imagínense solo ese título mesiánico, estrella de Jacob. Es un título hermosísimo. Entonces, dentro de los dones, dentro del nivel de profecía y de don espiritual que tenía Bilam, podemos mencionar en primer lugar su elocuencia, su elegancia, su manera de hablar era muy bonita. Segunda cosa, era el nivel de accesibilidad que tenía el Eterno. Si ustedes son acuciosos, Bilam casi que tiene línea directa con Hashem. Les voy a hacer una pregunta, y todos sabemos ya lo que pasó con Bilam, ¿verdad? Él es un profeta, él era un profeta bueno del Eterno, pero Pedro dice que ¿qué pasó? Se desvió. Vean, segunda de Pedro, donde él dice eso. Él se desvió por amor al dinero, empezó a usar sus dones espirituales, la sensibilidad espiritual que el Eterno le había dado, lo empezó a usar para lucro personal. Bilam es el padre de todos los que se meten al servicio espiritual para ganar dinero, los que ven a Hashem como un plan de retiro, los que ven al Eterno como una manera de tener ganancias deshonestas. Bilam es el padre espiritual de ellos. Dice segunda de Pedro 2:15, ¿lo tienen? Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Bilam ben Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas también dice en su carta que Bilam se lanzó por lucro, en el versículo 11 de la carta de Judas. Lucro y ganancia
era lo que movía a Bilam. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué era Bilam? ¿Era profeta, como dice Pedro? ¿O era divino, como dice Josué? Bueno, él comenzó siendo profeta y después de desviarse terminó siendo adivino. Terminó ofreciendo sus servicios espirituales por dinero. Ahora, teniendo en cuenta esto, yo no sé si ustedes han leído a los profetas, pero, por ejemplo, cuando alguien llegaba donde Jeremías, Ezequiel, ellos no tenían palabra del Eterno todos los días, sino que algunas veces tenían que esperar para tener la palabra del Eterno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué adivino? Porque cuando ya lo leemos en Números 22, Bilam ya es un adivino, ¿verdad? Ya de hecho le llevan dádivas de ¿qué dice la Biblia? De adivinación. Ya él es un adivino. Pregunta. ¿Qué adivino hoy en día se puede dar el lujo de decirle a alguien que llegue a verlo, quédate hoy conmigo, voy a ver qué me dice Dios en la noche? Ahora, ustedes estarán pensando, cualquiera puede decir eso. Cualquier charlatán puede decir, bueno, va a venir Dios a hablarme, ¿sí o no? ¿Cualquiera puede decirlo? Cualquiera puede decirlo. Ahora, el problema es que, o lo interesante es, que la Biblia dice que en efecto fue así. Dios llegó esa noche a hablar con él. Dice Números capítulo 22. Es decir, que un charlatán te diga, voy a ver qué me dice Dios hoy. Cualquiera dice eso. Que sea verdad. De hecho, en hebreo dice, Ha Elohim llegó a hablar con él. Números 22, 8. Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Eterno me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Y miren lo que, si leemos hasta ahí uno dice, pero este es un fanfarrón, un adivino que dice que Dios le va a hablar. Pero lo sorprendente es el verso 9. Y vino Dios a Balaam y le dice, ¿qué varones son estos? Bueno, ¿qué adivino podría darse el lujo de decirle a alguien hoy en día? Un adivino aquí de El Salvador, de Colombia o de cualquier lugar. Podría decirle, voy a ver qué me dice Dios. Y Dios llegará ahí. Por si esto fuera poco, se vuelven los ancianos de Moab y vuelven a llegar otros que dice la Biblia que eran como más numerosos y más honorables. Y Bilam, miren lo que hace, verso de 15, bueno, verso 22, 18, bueno, en el 19, perdón. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Eterno. Y otra vez el Eterno, y vino Dios a Bilam de noche y le dijo. En otras palabras, pareciera, ¿quién es el único profeta? Y aquí podemos entender un poco los comentarios de los rabinos. ¿Quién es el único profeta que tenía así ese acceso tan privilegiado al Eterno? Moisés, ¿verdad? No se dice eso de Isaías, de que hablaba cara a cara con él. Tampoco se dice de Bilam, para ser justos, ¿verdad? Dice la Biblia que Hashem le aparecía de noche a él. En otras palabras, da a entender un poco de que él tenía accesibilidad al Eterno, pero el Eterno llegaba a hablarle de noche. Quizás un símbolo de su estado espiritual. De hecho, ¿cómo se describe Bilam? Él se da flores, ¿verdad? Dice, el hombre que oyó los dichos del Altísimo, el hombre que no sé qué, y dice, caído, pero con los ojos, ¿cómo? Abiertos. ¿Pero cómo se describe él? Caído. Él se describe como caído. Pero él tenía una capacidad de Hashem llegaba donde él. Uno lo lee, uno puede leer eso en la Biblia y decir, bueno, esto es común. No es común. No es común. De hecho, si ustedes leen los libros de los profetas, van a ver que Jeremías, Ezequiel, Isaías no tenían ese nivel de accesibilidad. Curioso, ¿verdad? Tercer gran don de Bilam era muy, ¿cómo diría esta palabra? Sin que sea un poco feo. Astucia. Tenía mucha astucia. Era un tipo muy sabio. No solamente tenía elocuencia, no solamente tenía la capacidad de hablar con el Eterno casi cuando él quisiera, pareciera ser aquí. Y tercero, él tenía mucha astucia. Ahora, la astucia, obviamente, la sagacidad, era muy sagaz, se puede usar tanto para el bien como para el mal.
De hecho, el maestro dijo que los hijos de las tinieblas son más que sagaces que los hijos de luz. Y Bilam era muy sagaz. Se dio cuenta, dice, que a Dios le parecía bien que él bendijera e hizo tal cosa. No fue en busca de agüero. Luego, después de que falla la profecía, las 3 profecías, viene él y Balac se enardece y le dice: ¿cómo es posible? Te traje para que maldijeras a mis enemigos y los has bendecido 3 veces. Vete a tu lugar, porque yo te iba a dar mucho dinero, pero el Eterno te ha privado de honra. ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Qué hace Bilam? Supongan que ustedes no saben el resto de la historia. Y ustedes ven a Balac, nunca han leído la Biblia, supongo. Y ustedes oyen que Balac está enojado y le dice: andate. ¿Cómo creen que seguiría la historia? Y Bilam se fue a su tierra, algo así. Pero no, Bilam no hace eso. Le dice: sí, ya me voy, pero ven, te voy a... Bilam da como una profecía. Aquí cuando daban el pan francés, ¿cómo le llaman cuando ponen el qué? Ribete, vendaje, ¿verdad? Ya Balac lo despachó. Miren, por ejemplo, Números capítulo 24. Balac ya lo despachó. Ya él, ya le dijo: ya has bendecido a mis enemigos 3 veces. Y él ya lo despachó. Le dice 24:10, entonces encendió la ira de Balac contra Bilam y batiendo su mano le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora vete a tu lugar, yo dije que te honraría más, he aquí que el Eterno te ha privado de honra. Bilam le respondió: ¿no lo declaré yo también a sus mensajeros que me enviaste diciendo igual? Mira el verso 14, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Pero ven, te indicaré lo que este pueblo ha de ser a tu pueblo en los postreros días. Y él ofrece una profecía extra, una profecía de bono. Este es el bono extra de Bilam, ¿verdad? Lo trajeron a algo, pero él va a ofrecer una profecía más. Si ahí nos quedáramos, uno pensara: ok, Bilam vino, dio la profecía y se fue. ¿Fue así? No fue así. ¿Cómo sabemos que no fue así? Porque más adelante nos dice la Biblia que el pecado del pueblo en Baal Peor, ¿quién lo había aconsejado? Bilam. Dice Números 31:16, dice: he aquí por consejo de Bilam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación del Eterno. En otras palabras, no es que Bilam dio la 4ª profecía, la profecía de bonus, y se fue. No, permaneció ahí. Y ofreció ya no ofreció sus servicios de adivino, de profeta. Ofreció sus servicios de estadista. Y le dijo a Balac: ya estamos claros de que no podemos maldecir al pueblo, pero podemos hacer que se maldigan ellos solos. Eso es lo que podemos hacer. Yo no lo puedo maldecir, el Eterno me prohíbe y me pone las palabras en la boca, pero sí podemos hacer que ellos traigan destrucción sobre ellos. Balac le dice: ¿cómo? Bien fácil. El Dios de los israelitas es un Dios justo, es un Dios puro, es un Dios moral. Ahorita no ha hallado iniquidad en Jacob, como dije en la profecía, pero no quiere decir que no la puede hallar. ¿Qué tal si la hallara? ¿Por qué no le mandaba unas cuantas mujeres y que participen en la idolatría? Si hay un pecado que el Dios de Israel detesta, es la idolatría y la fornicación. ¿Por qué no los combinamos? Lleva a un par de siervas, llévalos con un budita, algún santito ahí, y que coman y que le ofrezcan sacrificio a los ídolos. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que pasó. ¿Cuántos murieron de esa mortandad, dice la Biblia? 24,000 personas. Bilam, vamos listando, era elocuente, era una persona que tenía un acceso a Dios increíble, pareciera. 2 noches dijo: hoy veo qué me dice el Eterno. ¿Y quién podría darse el lujo de decir: hoy yo te tengo respuesta mañana, hoy viene el Eterno a decirme? ¿Se imaginan eso? Es algo increíble. Y en tercer lugar, él era muy astuto.
Lastimosamente, con todos estos dones que tenía, ¿cuál es el fin de Bilam? Un fin malo. Sirve de ejemplo de desviarse del camino. Sirve de ejemplo de perseguir al Eterno por intereses. ¿Por qué razón? Porque, mis queridos hermanos, la gente puede prestar mucho interés o mucha... Es algo que deslumbra los dones espirituales. Bilam era un hombre lleno de dones, pero les pregunto, ¿tenía frutos espirituales? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Podemos ver que habían graves fallas en su carácter. Y así como he citado 3 grandes dones de Bilam, podemos citar también fallas de su carácter. La primera falla, obviamente, es la falta de integridad, ¿verdad? ¿Cómo te vas a prestar para ocupar tu don espiritual para ganar dinero? Eso es absolutamente una profanación del don de Dios. En segundo lugar, Bilam era un hombre iracundo. No era un hombre que tenía paciencia. No era un hombre que tenía paz. No era un hombre que tenía mansedumbre. No era un hombre que tenía dominio propio. Si se recuerdan, la burrita viene, él va ahí y, bueno, ustedes saben lo que pasó las 3 veces. ¿Qué le contestó Bilam a su asna? Le dijo, si tuviera una espada, ¿qué dijo? Te mataría. Leámoslo. Números, capítulo 22. Entonces el Eterno abrió la boca a la asna y dijo a Bilam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Bilam respondió al asna, lo cual hay que estar loco para andar hablando con asnas, ¿verdad? O sea, lo más sorprendente del milagro del asna no es que el asna habló, es que Bilam le respondió. Si a mí me responde el perico, el hámster, el gato, yo creo que me desmayaría. Lo último que haría es ponerme a pelear con el bendito gato, pero Bilam se pone a pelear y oigan lo que le dice. ¿Por qué te has burlado de mí? ¿Quién diera tuviera espada en mi mano que ahora te mataría? Vamos a ver ese verso. Pregunto, Bilam dice que se han burlado de él. ¿En realidad se han burlado? ¿Dónde estuvo la burla? ¿En qué consiste la burla? ¿Cuándo se burló el asna de él? ¿En realidad hubo alguna burla? No, ¿verdad? Es ilógico. ¿Cómo se podría burlar un animal de una persona? Es absolutamente ilógico. A menos que esa persona tenga un alto ego, un orgullo alto o una gran soberbia. Si hay una persona que no tolera que se burlen de ella, es una persona con un ego y un orgullo grande. Tu medida de orgullo es proporcional a la ira que te da cuando alguien se burla de ti. Si te enojas mucho, es porque eres muy orgulloso generalmente. La persona que no es tan orgullosa, dice la Biblia que es gloria de un sabio dejar que pasar la ofensa. Bilam no. Bilam se imagina que el asna se burló. Oigan esta locura. Se burló de él un asna. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si un perrito, digamos, digamos que ustedes tienen un perro, este no es porque esta asna es de él, no es una asna prestada, no, es de él, ¿verdad? Supongan que Jaime tiene un perro, el Scrappy, y viene un día el Scrappy, y el Scrappy hace ciertas cosas, ¿verdad? Y viene el Scrappy y le hace algo. Imagínense que yo les contara esta historia. Fíjense que estuve en la casa de Mr. James. Y llegó el Scrappy, bajó las gradas y se agachó así. Y le hizo, ¡oh! Le hizo así. Y de ahí volvió a agachar otra vez. ¿Y saben qué hizo Jaime? Fue a agarrar el corvo y le voló la cabeza. Ahora, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué imagen se llevarían ustedes de Jaime? Una persona que está loco, ¿verdad? Es decir, si fuéramos a juzgar su dominio propio, para empezar, hay 2 agravantes. Primer agravante, ¿cómo es que el asna se burló de él? O sea, según Bilam,
Fíjense, Bilam está loco. Él dice, él se imagina que el asna ha tramado, ha confabulado un complot para burlarse de él, ¿verdad? Sí. No sé si en la traducción haya... Sí, hay una traducción que dice que lo ha maltratado, correcto. La versión textual lo traduce como maltratado también. Y imagínense lo que él dice en este caso. Según él, el asna ha armado todo un ardid para burlarse de él. O para, siguiendo la variante textual, para maltratarlo. O sea, en serio el asna tenía un plan. Bilam acusa al asna de tener un plan de hacerle mal. ¿Se puede imaginar eso? Como si un animal irracional pudiera tramar algo para burlarse. Y segundo, digamos que sí, supongan que nosotros concluyéramos que sí, el asna hizo un complot para burlarse de él. Era suficiente para matarla. En serio. Solo lo que hizo el asna es suficiente para agarrar una espada y matarla. Obviamente no. Cualquiera de nosotros, si le dijéramos el Moreno Francisco vino y el perico estaba transmitiendo en Facebook y el perico le hacía ¡guau, guau, guau! Entonces vino el hermano, lo metió en agua hervida al perico. ¿Qué opinarán ustedes de él? Estamos hablando que primero tiene problemas de ira. Segundo, dominio propio. ¿Sí o no? Bilam no tiene dominio propio. Tercer problema de Bilam, él no es humilde. Cuando llega Hashem y los sabios en Pirkei Avot dicen esto, Bilam era orgullosísimo, hasta en grado sumo. Por eso es que se ofende, porque el asna se burló de él. ¿Cómo osa esta asna de burlarse de mí? Y miren cómo dice él, cuando llega Hashem, ¿quiénes son estos hombres? El Pirkei Avot dice que Bilam le dice con un caché, ay, ¿qué te digo, eterno? Balak, rey de Moab, me ha enviado estos siervos. A mí solo me busca la gente, pues sí, gente de la alta, ¿verdad? No pensé que estos son, como decía el de aquí, unos cuantos gatos. No, a mí me buscan gatones internacionales. Me ha buscado Balak, el rey de Moab. No tenía humildad. Miren cómo, bueno, él se describe como, miren el maestro cómo se describió: yo soy manso y humilde. ¿Cómo fue la autobiografía de Bilam? Aquí está la autobiografía. Miren cómo se pareciera Guillermo Maldonado. Dice: dijo Bilam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, estoy tirado, estoy caído, pero abierto los ojos. Fíjense qué curioso este hombre. O sea, para él puede estar caído, pero siempre y cuando tenga los ojos abiertos, pues está bien. Fíjense el pedigrí que se da a él. Era una persona sumamente orgullosa. Cuarta cosa de Bilam. Hemos ido anotando, ¿verdad? Primero, falta de integridad. Segundo, problemas de dominio propio / iracundo. Tercero, arrogante. Cuarto, había maldad en su corazón. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran hacerle daño a un país entero que no les ha hecho nada, por dinero lo harían? Yo creo que nadie. Supongan que tuviéramos el poder. Bilam, en teoría, tiene ese poder de bendecir, y el que él bendice es bendecido, y el que es maldecido es maldecido. No se entiende muy bien si eso era una fama que le habían dado él, no era verdad, si era verdad, el Eterno le había dado ese don quizás, no se entiende muy bien. La Biblia no es específica en eso, pero por lo menos se entiende que esa era la fama que él tenía. ¿Cierto o falsa? No sabemos, no sabemos con 100% de certeza, pero esa era la fama que tenía él. Imagínense, por dinero hacerle daño a un pueblo entero. ¿Qué tiene que haber en tu corazón para que por dinero tú le hagas daño a alguien? Maldad. Y ahí
los rabinos hacen un parangón entre Bilam y Abraham. Esto no lo dicen los rabinos, comparan la mansedumbre, la humildad. Pero siguiendo la comparación de los rabinos, ¿por qué es que Abraham destaca en la Biblia? ¿Por sus dones espirituales? Hagamos esta prueba. ¿Cuántas profecías de Abraham tenemos escritas? ¿Y era profeta Abraham? ¿Sí era profeta? ¿Por qué sí era profeta? A Abimelech le dice, ¿verdad? El Eterno le dice, el hombre es, ¿qué? Profeta. Él va a orar por ti. ¿Y qué va a pasar? Y te vas a sanar. O sea, profeta es Abraham, ¿verdad? ¿Cuántas profecías tenemos de él en la Biblia? ¿Tenemos profecías de Abraham? No. ¿Tenemos profecías de Isaac? Bueno, alguien dirá, sí, ¿verdad? De Isaac tenemos una cuasi profecía, la que puso cuando iba a dar la primogenitura a Jacob, ¿se acuerdan, verdad? Que el Eterno te dé los rocíos de los cielos, de las grosuras de la tierra. Bueno, tenemos poquito, son 2 o 3 versículos. De Jacob tenemos profecía, de Jacob sí, tenemos Génesis 49, ¿verdad? Ok, pero de Abraham no tenemos nada, no tenemos profecía. No tenemos profecía. Curioso eso. De Bilam tenemos profecía. ¿En qué se basa la grandeza de Abraham? Cuando leemos las parashot abrahámicas, son de los dones de él. No son de los dones. ¿Es de qué? Frutos del Espíritu. Virtudes de Abraham. ¿Cuáles son las virtudes de Abraham que se señalan? Benevolencia, fe. ¿Cuál otra? Era bien la prontitud, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Eterno. No era una persona arrogante. Dijo delante del Eterno, él no dijo, yo soy el hombre, los ojos abiertos. ¿Cómo dijo delante del Eterno? Delante de ti soy ¿qué? Polvo y ceniza. Entonces, con todo y que los dones del Espíritu son algo maravilloso, no estoy aquí para decirles, los dones del Espíritu son malos. No. Los dones del Espíritu son maravillosos, pero los dones del Espíritu, queridos hermanos, no son la marca de una persona madura espiritualmente. Si una persona nace de nuevo hoy tiene un don del Espíritu, ¿sí o no? Sí. O sea, dice 1 Corintios 12, que aquel que ha nacido, que ha sido sumergido en el Mesías, todos tienen un don, tienen don espiritual. Alguien me dirá, pero todavía no sabe cuál es. Digamos que sí, podemos convenir en que no sabe, no lo ha descubierto, pero está ahí, perfecto. Ahora, ¿él ya es un creyente maduro? No es un creyente maduro. ¿Qué es lo que determina lo maduro de un creyente? No son los dones, son los frutos. El maestro nunca dijo, por sus dones los conoceréis. Dijo, por sus frutos. ¿Cómo lo conocen a usted sus amigos? Iracundo, falta de integridad. Si tiene la oportunidad de hacerse un negocio chueco para salir adelante, lo hace. Eso eres tú. Tu madurez espiritual está en los frutos del Espíritu, no en los dones. ¿Cuántos dicen amén? No están muy convencidos. ¿Dicen amén? Amén. Dice Pablo, yo podría tener palabra de conocimiento, ciencia, sabiduría, podría hablar, tener una elocuencia de humanos, hablar en lenguas angélicas, pero si no tengo ¿qué? Amor, nada soy. Es decir, él compara los dones espirituales versus el fruto espiritual. Y el primer fruto espiritual, ¿cuál es? Amor. Ese está en Gálatas 5 la lista, ¿verdad? Amor, gozo, paz. ¿Cómo andan ustedes de los frutos espirituales? ¿Cómo ando yo? Estuve leyendo hace poco un libro que se llama Recipe for a Fried Christian. Lo hace un hombre que estuvo involucrado en abrir un gran número de iglesias en el protestantismo. Creo que fue por Campus Crusade, no me acuerdo cuál era el ministerio, pero incluso estuvo relacionado, si no recuerdo mal, con Billy Graham.
Y él fue encargado de abrir un gran número de iglesias. Era una persona que tenía un don increíble para eso. Pero él dice que llegó un punto en donde estaba haciendo las cosas y llegó un punto donde se quemó. Por eso se llama receta para un creyente frito. Fried Christian. Receta para un cristiano frito, dice él. Y él da es un libro autocrítico, él se critica, él desnuda su corazón ahí y él dice todo lo que pasó. Y él dice, me di cuenta que era posible, y no solamente posible, sino que puede pasar, es muy probable que algunas veces pase, que uno pueda hacer cosas para Dios sin Dios. Y dice él que estuvo en un tiempo de meditación después de varios problemas que se le vinieron en la iglesia principal que él tenía. Se confabularon un grupo. Oigan, el grupo que él había discipulado, los hijos espirituales, como se le llama, gente que había nacido de nuevo con él, gente que él los había ganado, gente que había invertido años en ellos. Un día, cuando él estaba fuera del país, se confabularon y lo quitaron, lo botaron literalmente y pusieron a otro pastor principal. No, ni siquiera le agradecieron, solo le notificaron que ya no era el pastor. Y obviamente eso desencadenó una serie de cosas y todo. Y él tuvo un momento de reflexión, obviamente tuvo que repasar qué era lo que había pasado. Y es un libro muy bonito, muy honesto, muy bonito. La idea del libro es que gente nunca vuelva a caer en los errores de él. Y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que él la cita. Él dice que él se preocupaba de hacer. Si alguien le decía, ¿puede hacer esto? Sí puedo. Sí, todo podía hacer, todo podía hacer. Entonces llegó un punto en donde le pasó lo de Moisés, ¿verdad? Moisés era profeta, ministro de agricultura, ministro de economía, todo era Moisés. Llegó Yitro y le dijo, ¿qué le dijo Yitro? No es bueno hacer esto. Vas a terminar, ¿por qué? Por perecer. Y él dice que llegó a ese punto. Y un día, leyendo la Biblia en ese momento de desierto espiritual, leyó la parábola donde Yeshua decía, bien hecho, siervo fiel. Y esas palabras resonaron en su mente. Y él dice que pensó, miren lo que dijo el maestro, bien hecho, siervo fiel. En otras palabras, ¿qué era lo que más le importaba al maestro? ¿Lo que había hecho o el hecho de que era fiel el siervo? El hecho que era fiel. El maestro no dijo, bien hecho, siervo caído, o bien hecho, siervo inicuo. No, bien hecho, siervo, ¿qué? Fiel. Fiel. Y dice él que cuando estaba leyendo ese pasaje, sentía la voz del Eterno hablándole y diciéndole, querido hijo, ¿cuál es la cosa más importante para tu ministerio? Y dice que él le dijo en oración, yo sé cuál es, Padre, yo esta sí la sé, es la gran comisión. La gran comisión es, por tanto, ir y ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos todos. Y dice él que la palabra del Eterno lo atravesó repentinamente y le dijo, querido, ¿cuándo fue que la gran comisión reemplazó al gran mandamiento? Dice que él se quedó. Y la palabra le volvía a llegar a su mente. ¿Cuándo fue que la gran comisión reemplazó al gran mandamiento? ¿Cómo dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y él pudo entender ese versículo como nunca antes. Y él dice algo que yo creo absolutamente, dice, no es lo más importante lo que tú hagas para Dios. Lo más importante es en quién te conviertes. Por eso dice, bien hecho, siervo, ¿qué? Fiel. ¿Somos fieles? Esa es la pregunta. Yo le añado un poquito a lo que él dice y me pongo a pensar, en el tribunal del Mesías se dice
que todo lo que hayamos hecho para el Mesías va a ser probado en el fuego. Y si es oro, plata, piedras preciosas, va a resistir, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que no van a resistir? Hojarasca, madera. Les pregunto algo. ¿Valdrá en el tribunal del Mesías? ¿Será mejor un poquito de oro que una tonelada de hojarasca? ¿Sí o no? Sí, claro. Y yo me hice cuando yo estaba leyendo ese libro, me hice esa pregunta. ¿Cuánta hojarasca tendré yo? ¿Cuántas cosas he hecho por Dios sin Dios? ¿Cuántas cosas he hecho basado en mi habilidad? Basado en un talento que el Eterno me dio, desconectado de Él. ¿Cuántas veces, me pregunté yo, he predicado palabras solamente de sabiduría humana sin poder? El maestro dijo, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Y por eso dan ¿qué? Vida. ¿Cómo no va a sufrir un ministerio si una persona no habla espíritu? Esa palabra me ha estado dando vueltas en mi mente. Las palabras, leamos, Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ¿y qué? Y son vida. Las palabras del maestro eran ¿qué? Espíritu. Tenían poder espiritual. Llegaban al corazón, llegaban al espíritu. Por eso Simón Pedro, cuando el maestro le dijo, ¿se quieren ir también? ¿Qué dijo Simón Pedro? ¿A quién iremos? Sí, eso está bien. Pero ¿qué fue lo que dijo? Solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Pedro había oído a 100,000 rabinos antes. Y había oído palabras como dijo Rabí Shimon en nombre de Rabí, no sé qué. Que la halajá es así. Lo cual está bien, tampoco es mal. La halajá es una parte importante para la vida judía. Pero, ¿se acuerdan lo que decían del maestro? Él no habla como los escribas, sino que él enseña con ¿qué? Autoridad. Hay autoridad en nuestras palabras. Hay espíritu en nuestras palabras. Yo me he hecho esa pregunta, autocriticando. Y he llegado a la conclusión, ¿cuántas veces he predicado yo simplemente hojarasca? Cosas que he hecho por Dios, pero desconectado de Dios. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero seguramente usted predicó algo que fue hojarasca, pero el Eterno ocupó esa prédica para bendecir a otros. Sí, gracias al Eterno, porque Él muchas veces actúa a través de nosotros y otras veces actúa a pesar de nosotros. Actúa a través de gente caída, de gente rota, claro. Y eso hace más peligroso la cuestión, porque uno, fíjense, lo fácil que puede ser servir a Dios o hacer algo por Dios sin Dios. Venimos y lo hacemos desconectados, sin la motivación correcta, lo hacemos por rutina, lo hacemos para impresionar a alguien. Entonces lo hacemos y aún con todo eso la gente es bendecida. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos un aliciente para cambiar, porque de todas maneras la gente se bendijo. Y así puede pasar. Tenemos el triste caso de Rabí Zacarías. La gente lo oía hablar. Y había gente que se convertía. El hombre estaba viviendo en un pecado terrible, pero el Eterno lo usaba en su misericordia. Entonces, al ver que lo usaba, la gente puede pensar, bueno, aún así puedo ignorar a Dios todos los días, simplemente buscar 1 o 3 versículos ahí en la Biblia para predicar y la vida sigue. ¿Cuán fácil es hacer eso? ¿Cuán fácil es servir a Dios en la carne? En la carne no hablo del pecado, sino únicamente con habilidades naturales. Y eso es lo que hacía grandes a los grandes. Esa es la razón por la cual, si ustedes oyen a Billy Graham, no era una predicación
de un PhD, pero había poder en sus palabras. ¿Qué había en el gran Jimmy Swaggart? ¿Qué había en sus palabras? Poder. Claro, cayó lastimosamente, algo que lamentamos. Cayó lastimosamente. Pero eso es lo que el maestro dijo. Las palabras son espíritu. Y por eso dan ¿qué? Vida. Eso es lo que pasó. Y yo quiero animarlos a que ustedes y todos los que nos escuchan nos hagamos esa reflexión. ¿Cuántas veces he hecho cosas para Dios sin Dios? ¿Cuántas veces el gran ministerio reemplazó al gran mandamiento? ¿Cuántas veces? Únicamente las obras hechas por un siervo fiel son las que obtendrán el bien hecho siervo fiel, no siervo infiel. Claro, cuando hay algo que se hace con amor para el Eterno, listo. Pablo tampoco está diciendo que el conocimiento es malo, que la profecía es mala. No está diciendo eso. Pablo ha invertido, para ese entonces, invierte todo 1 Corintios 12, hablando de los dones. Pablo dice, ansiad los dones mejores. Pablo sabe que son buenos, pero ¿qué pasa si hay un don, pero se ejercita sin amor a Dios? No es nada. Por eso es bien hecho siervo fiel. Y a mí, yo me identifiqué mucho y dije, sí, este señor tiene toda la razón del mundo. También hay un libro que se llama Esencialismo, donde este otro autor dice que es un concepto bien sencillo. Cuando te encuentres abrumado, decide hacer menos, pero mejor. Y eso es lo que me da pie para decir que es mejor un poquito de oro en el tribunal del Mesías que un poco de hojarasca. Supongan que un predicador solamente predica para recibir una recompensa monetaria de la congregación. ¿Tendrá algo ese hombre en el tribunal del Mesías? Si tiene algo, bendito sea el Eterno. Supongan que una persona predica solo para que ser alabado por los hombres, solo para que digan, uy, qué inteligente, qué sabio. Todo eso es oro o es hojarasca. Hojarasca. Y claro, uno tiene que ser muy crítico de uno mismo, para decir cuánta hojarasca hay en mi servicio. Y esto no es únicamente para un predicador, todo aplica. Aplica para la alabanza, para los diáconos, todo aplica. Un ministro de alabanza, por ejemplo, debe estar todos los días pensando el orden de las canciones que va a tocar. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué va a pasar? Tiene que tener una programación para no cantar las mismas alabanzas siempre. Porque si no, la mejor alabanza va a llegar a aburrir. Claro, pero si este ministro anda 6 días desconectado del Eterno y solo se acuerda del Eterno 5 minutos antes de entrar a la congregación, eso no va a funcionar. Va a tocar, podrá ser un músico, pero no tendrá la parte de adorador. Un predicador que no oye palabras del Eterno, que no lee su Biblia y solo se acuerda, va a la Biblia como una herramienta de trabajo, así como el programador tiene, JavaScript o el informático tiene Excel. Él va a la Biblia como una herramienta. Voy a ver qué predico. Todo eso es hojarasca y no valdrá mucho, lastimosamente. En cambio, lo que sí recordamos de Abraham son sus frutos. Y el maestro está más interesado en quién nos convertimos que en qué hacemos. Claro, esto es lógico. Si tú te conviertes en una persona fiel, inevitablemente vas a hacer cosas para el Eterno. Y lo vas a hacer con amor, con fidelidad. Tampoco, el maestro no dijo, bien hecho siervo infiel, y tampoco dijo, bien hecho siervo fiel que no hiciste nada. No, ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Siervo bien hecho, siervo fiel, las dos cosas. Pero el origen es ser fiel. Lo que hace el siervo fiel
no lo que hace el infiel. Porque si no, estamos en la misma línea de Bilam, simplemente utilizando el don para nuestro beneficio, para nuestro lucro. ¿Cuánta gente hay en el cuerpo del Mesías con el problema de Bilam? Viendo a Dios como un plan de retiro. Vivir de la obra del Señor. Vivir de la obra. Y yo no estoy diciendo que no se pueda. Pablo claramente dice que el obrero es ¿qué? Digno de su salario. Claro que sí. Y hay personas que se dedican al Eterno y son merecedores de toda la honra. Los ancianos que gobiernan bien son dignos de ¿qué dice Pablo? Doble honra. Y claro que está maravilloso. Ahora, ¿cuál es la intención? Si una persona, su intención es servir al Eterno, y bueno, como consecuencia le dan dinero, listo. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era su fin? Si su fin era, voy a ganar dinero por predicar, no es lo mismo que voy a predicar y me van a apoyar. No es lo mismo. Depende cuál es tu foco. Si tu Dios es el dinero, entonces Yeshua tiene una palabra bien fuerte. Él llamó a eso pastor como asalariado. Buscas el dinero. Si buscas a Hashem y el dinero llega, como dijo él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Si el dinero es añadido en tu vida, perfecto. Ahora hay gente en las iglesias que es al revés. Buscan primero el dinero y Dios es el añadido. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que está. Los veo así como tan pensativos. Están pensando cuántos harás, que bueno. Debemos de arrepentirnos todos. Y en estas 3 semanas de luto, es bueno meditar en nuestros caminos. Es bueno recordarnos eso. Nunca el ministerio reemplaza el gran mandamiento. Nunca la gran comisión reemplazó el gran mandamiento. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Aquel que ama a Dios y como resultado natural sirve con amor, bendito sea el Eterno. Un aplauso para ese hombre. Pero aquel que sirve a Dios por motivos egoístas, como dijo Pablo, hay unos que predican al Mesías por envidia, otros lo hacen por contienda. Y bueno, él se alegraba, él dice, bueno, ni modo, pero sea como sea, la gente está conociendo, pero no es lo ideal. Pablo se alegraba porque Hashem se estaba glorificando a pesar de las circunstancias, pero no es lo ideal. Si Pablo pudiera haber hablado con una persona de esas que dicen Filipenses que predicaba por contienda o por envidia, obvio lo hubiera exhortado. Y le hubiera dicho, tienes que revisar tus motivos. Y todos podemos cultivar más los dones del Espíritu si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu está en nosotros. Puede ser que esté, como lo llama Pablo en Efesios, contristado. Pero podemos hacerlo. El Mesías no fue como Bilam en un asno a maldecir al mundo. Todo lo contrario, se subió en un asno para morir por nuestros pecados. No fue en un asno y luego amenazó con matar con una espada a alguien. Él fue en ese asno a morir por nosotros y a decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ahí en esa cruz Él dijo, consumado es. Consumado es. Vamos a ponernos en pie y vamos a... Si alguien me está escuchando o va a escuchar esto en el futuro y dice, yo no puedo, nunca he nacido de nuevo, no sé qué es eso. La Biblia dice que todos aquellos que hemos nacido de mujer hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que el Mesías murió por nuestros pecados y que si le recibimos, si lo hacemos el Señor de nuestra vida, si invocamos su nombre, seremos salvados. Dice la Escritura, mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también está escrito, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.
El Espíritu Santo toca los corazones para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y si hay alguien aquí o alguien que escucha virtualmente esto y dice, yo nunca lo he hecho, quiero que donde usted esté tenga la oportunidad de ser salvado de sus pecados. El Mesías quiere salvar sus pecados. Dios quiere salvar su vida, perdonar sus pecados, y puede invocar su nombre diciendo, Padre nuestro, te pido perdón por mis pecados. He entendido que estoy separado de ti. Entiendo que todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero yo me arrepiento. Reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy lejos de ti y te pido que apliques la sangre de tu Hijo Yeshua, la sangre del Mesías, y que laves mis pecados. Lava mis pecados en esta hora, y he creído que tengo vida eterna en tu nombre. Gracias, Señor, por salvar mi vida el día de hoy. Gracias, Padre. Y para aquellos que somos de la familia de la fe, también necesitamos arrepentirnos, también necesitamos llegar a ti como hijos que han fallado a su Padre y decirte, Padre, perdón por todas las ocasiones en que hemos hecho algo por vanagloria, cuando hemos hecho algo por envidia, cuando hemos hecho algo para enaltecer nuestros egos. Te pedimos perdón cuando hemos sido mediocres en nuestro servicio, cuando hemos hecho cosas desconectadas de tu espíritu, cuando la gente ha sido bendecida a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, y no estábamos conectados contigo en ese momento. Te pedimos perdón, nos arrepentimos y te pedimos que hagas que haya más fruto espiritual en nosotros, que abunden los frutos del Espíritu, el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio. Te pedimos, Padre, que esto sea una realidad en nuestra vida cada día más. No queremos ser hijos de Bilam, sino, como dice la Biblia, somos hijos de Abraham, y Abraham fue reconocido por todas las virtudes espirituales, por los frutos que él daba. Te pedimos, Padre, que cambies nuestra vida, que tu Espíritu vivifique nuestros cuerpos mortales. Gracias por tu palabra, gracias por cada una de las perlas de tu palabra. Te pedimos que bendigas también en esta semana a todos mis hermanos, que guardes su camino, que los guardes de todo mal, toda bacteria, todo virus, todo problema, que tengan una inmunidad especial, que tú seas el que ponga esos sistemas inmunológicos completamente fuertes, que podamos resistir toda amenaza del exterior, y que todos nosotros podamos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. Te pedimos que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus negocios, bendigas sus trabajos, bendigas sus países, bendigas su mesa, bendigas su casa, que haya paz en sus palacios, prosperidad en sus casas. Gracias, Señor. Te pedimos por Israel, tu ciudad, tu país. Te pedimos por Israel, tu ciudad santa, que en estas 3 semanas de duelo haya un tiempo de reflexión, pero que no haya nuevas tragedias, sino que sea un tiempo para reflexionar, no un tiempo de superstición, sino un tiempo de escudriñamiento espiritual para volvernos a ti. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Que la paz que sobrepase todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en esta semana. Amén, ve amén. Shabbat tov, queridos hermanos. Qué bendición. Bendito sea el Eterno. Cuídense mucho. Shabbat tov. Esperamos que el Espíritu selle estas palabras en sus corazones y que podamos ser mejores hijos de Dios todos los días. Cuídense. Shabbat tov. Shalom.